Hemos regresado a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión, @argumentosgb, @rosa_periodista. Hablamos de un tema de interés para todos, el ingreso de los venezolanos, las expectativas económicas en este año 2026. Vamos a seguir en nuestra entrevista con Manuel Sutherland, economista, y también escuchando otras visiones. Manuel, antes de entrar a escuchar otras de las visiones que tenemos acá, nos habíamos quedado en el tema de cómo mejorar, cómo es posible hacer Claro, estas mejoras, y evidentemente son una serie de políticas, y también el contexto importa. sí, es muy importante. Es decir, hay gente que quiere subir el salario sin tocar la economía y es imposible. Hay que hacer ambas cosas. Venezuela sufre una emergencia salarial. Los trabajadores están en una situación realmente caótica, a pesar de que su ingreso, por lo menos en el sector público, ha ido subiendo. Hay que recordar que en el 2016-17, en la administración pública, los ingresos, no existía el bono de guerra económica, y llegaron a ser 5, 4, $3 más una bolsa de comida. Eso se ha llegado ahora a $150, equivalente al tipo de cambio del más o menos 15 días antes, $40 del Z-Ticket socialista y como 8 centavos, que son los 130. Es decir, se ha llegado a 190 de los 15, 20, 30 que estaba en 2016. Yo creo que es hora de convertir el bono de guerra económica en salario y que los trabajadores vuelvan a tener sus vacaciones, sus aguinaldos y respetar las tablas. Sabes que se han achatado todas las Sí, interescalas que permitían que una persona que tuviera 30 años trabajando no cobrase lo mismo que una persona que entra ayer, que sí, entró esto es ayer. tanto en el público como en el privado. Exacto, un Tengas achatamiento. doctorado, maestrías, nada de esto, pues es tomado en cuenta como antes, porque las tablas Se están como en un mismo achataron. nivel, sí. Claro, y eso tiene que ver con el instructivo NAPRE, con el memorando 2792, que prácticamente destruyeron casi todos los derechos laborales y colocaron a la clase obrera en una situación de indefensión y una situación de mendicidad casi. Quiero explicar algo. El bono de guerra económica no es un bono laboral. ¿Por qué no es un bono laboral? Porque no está atado a los trabajos que tengas. Me explico. Si tú trabajas en 6 universidades públicas, tú deberías tener 6 bonos de guerra económica, pero nada más tienes uno. Eso lo que indica es que eso es más bien una transferencia unilateral, una subvención que te da el Estado, particularmente por tener un salario muy bajo. Pero eso no es un bono laboral. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Convertir, arrancar desde ya con un salario de $200, $250, y dejar el bono de guerra económica para las personas que no estén trabajando, personas que necesiten ayuda por tener varios hijos, madre soltera, como una subvención que se da en cualquier país del mundo a los hogares más vulnerables. Bien, yo le voy a pedir al equipo de producción que nos ubiquen acá el sonido de Oscar Doval, analista financiero, que él dice, contrario a lo que usted opina, que no es posible hacer este aumento del salario de los trabajadores, y nos explica por qué. Bueno, vamos a conocer esta otra ¿Cómo visión no? y vamos a entrar allí en contraste. Con todo gusto. Vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo en breve, mientras las muchachas lo ubican Sí, hay, acá, hay gente que pero él opina, explicaba que no es sí, hay posible. gente que opina eso y es verdad en cierto sentido, en que es necesario de alguna manera hacer una reforma a la ley del trabajo. Entonces, claro, si no hay una reforma a la ley del trabajo, los pequeños y medianos Sí. industriales y comerciantes y empresarios no van a poder pagarle a sus trabajadores una liquidación que esté atada a su salario actual. Me explico. Vamos a suponer que una persona trabaja en un supermercado. Esa persona tiene 30 años trabajando en el supermercado y su salario es 130 y tiene un bono de $300. Si ese bono de $300 lo llevamos a un salario mínimo de $200, por decir algo, y esa persona tiene 30 años trabajando Claro. ahí, va a retirarse con $6.000, porque sería los años de servicio por el último salario, sería 30 por 20, $6.000. Entonces, claro, el supermercado no tiene cómo pagar esa liquidación porque ese dinero no existe como tal. Claro. Entonces, yo hablo de hacer un Sincerar. aumento salarial, pero hacer una reforma de la ley de trabajo que estipule la situación actual que impide que las empresas puedan
pagar esa antigüedad con el nuevo salario. Yo creo que hay que reconstruir el sistema de prestaciones sociales, que también sea anual, que sea un porcentaje que coloque el Estado, el privado, el mismo trabajador y que se vaya liquidando todos los diciembre para poder manejarse de una manera más sencilla y tener una prestación Claro. anual mucho más sólida. La cuestión es que mucha gente habla de aumentar el salario sin arreglar la ley del trabajo, sin modificarla. Sí, ahora sí vamos a escuchar a Óscar Doval, Avanti. el analista financiero. Importante lo que mencionaba Manuel Sutherland, la modificación a la ley laboral para poder realizar este tipo de ajustes. Ahora escuchemos así, ahora a Óscar Doval. Esos $100 de aumento, okay, que pueden tocar a todos los asalariados del gobierno, del Estado, más los pensionados, okay, se va a volar completo, se va a llevar completo ese dinero extra que entra en el país por ingresos petroleros que no estábamos esperando y que se han dado desde el cambio político del 3 de enero. Entonces, la verdad es que no es viable. Porque no es viable y por qué razón. Mira, ponte que lo dan. O sea, un aumento, bueno, me dicen el 1 de mayo. Mira, vamos a dar un aumento a todo el país de $100 el salario mínimo. Todo el mundo se queja, eso es muy poquito porque queremos $680, como te decía el entrevistado anterior, o queremos 700 o lo que sea, que nos lleva a nivel internacional. Eso es muy poquito, no nos va a alcanzar porque la canasta básica alimentaria está en $500. ¿Qué ganas tienen ustedes? No sé qué, para aquí, para allá. Bueno, es válida también la queja, pero la verdad es que si tú te llevas todos esos reales que entran extra, lo que va a hacer o que vas a obligar al gobierno es a publicar dinero inorgánico. Eso quiere decir, Bolívar sin ningún tipo de respaldo en divisa. Bolívar sin ningún tipo de respaldo en divisa. Que ya lo vivimos, además. Que ya lo vivimos en el año 17, 18, 19 y viene entrado 2021 y que produjo una hiperinflación que erosionó la capacidad adquisitiva de venezolanos y además se voló completa la economía nacional. Y por eso estamos pasando la crisis que hemos pasado en los últimos años. Entonces, lo que va a producir con eso es un incremento de la inflación y la devaluación que va a hacer que ese aumento salarial se extinga en 2 o 3 meses. Entonces, tú esa capacidad, un pelito que tuviste durante, esa ilusión, esa alegría, ese noviazgo que tuviste con esos $100, se te va a morir en 2 o 3 meses y entonces va a ser una alegría, tú sabes, de sonso, pues, o sea, pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que esto hay que manejarlo responsablemente. Sí hay que dar un aumento salarial en algún momento. Porque Incremento del aumento salarial de forma responsable, Manuel Sutherland. Sí, estoy bastante en desacuerdo con lo que dice el ¿Por qué? señor Doval. Bueno, mira, primero, el salario mínimo no se fija contra la canasta básica per se. Lo que se hace es que el salario mínimo debería tener una relación de paridad con la canasta alimentaria familiar, que son cosas diferentes. La canasta alimentaria familiar es la canasta que incluye alimentos, bebidas, para una familia de 4 o 5 personas. Esa canasta y el salario mínimo hasta 2014 siempre estuvieron parejas. Parejas. Claro, siempre iban un poquito más, un poquito menos, que es lo normal. Eso es el mínimo de alimentos que necesita una familia para poder comer y poder reproducirse biológicamente, dicho en términos técnicos, ¿no? Entonces, la canasta alimentaria familiar en la actualidad ronda entre $500 y $600. Ese es lo que debería ser el salario mínimo. Hacia allá deberíamos apuntar. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica incluye la canasta alimentaria familiar e incluye también vivienda, ropa, medicinas, etc. Generalmente se calcula como 2.2 veces la canasta alimentaria familiar. Estaríamos hablando de $1.200, $1.300, $1.400. Entonces, claro, lo que queremos apuntar es como mínimo transitar hacia la canasta alimentaria familiar. ¿Por qué digo esto? Porque un hogar que reciba menos de la canasta alimentaria familiar, hablamos de $600 de nuevo, 500, $600, se puede considerar un hogar en pobreza extrema. Exacto. Y un hogar que recibe menos de la canasta básica se considera un hogar pobre. Entonces, si nosotros no apuntamos a resolver esa situación, estamos muy mal. ¿Hay posibilidad de hacer eso? Sí, yo parto de un salario inicial de $200, $250 como mínimo y respetar las escalas intersalariales, los verdaderos méritos de una persona que tenga 30 años trabajando en un sitio no puede ganar lo mismo que la persona que acaba de entrar. Claro. Entonces, si eso se acomoda, si nosotros podemos acomodar eso, las personas que tengan 20, 30 años pueden tener salarios de 1.000, 1.500, 2.000 y pueden tener sus aguinaldos. Fíjate esto, un profesor universitario hace 20 años con un escalafón
digamos, agregado o asociado en una universidad pública, tenía $2.500 de salario, no bonos, y en diciembre podía recibir $10.000. Sí. Ahora está recibiendo 80, 90, 100, 200. Eso hay que Bueno, arreglarlo. claro, es parte de la realidad y nuestra audiencia bien que lo conoce. Al regreso seguiremos abordando este tema. Nos hablabas de la importancia primero de la modificación a las leyes laborales en nuestro país para que esto sea posible, pero lo cierto es que falta poco para ese 1 de mayo. Las expectativas son muchas. También nuestra economía depende de la renta petrolera y Claro. hemos visto también ese incremento en el precio del barril del petróleo, cómo incide también en nuestra economía. Seguiremos acá en Argumentos abordando ese tema con nuestro invitado esta tarde, el economista Manuel Sutherland, y también revisando otras visiones. Ya volvemos.